Jóvenes, como siempre, es un gusto saludarlos y el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase, eh, pues de alguna manera recapitulando algunos conceptos que vimos anteriormente para inmediatamente después pasar a las magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. En clases anteriores estuvimos trabajando la definición de magnitud física y nos dimos cuenta o vimos que una magnitud física es el resultado de comparar. Bueno, de entrada todo lo que se mide es una magnitud física o una cantidad física. Pero además, al medir, al comparar, veíamos que el medir era comparar una magnitud con un patrón o unidad de medida, obtenía yo una medición, que esa medición es la que conocemos también como magnitud, que se compone de un número y una unidad de medida, tal y como lo vemos acá. Entre esas magnitudes que comúnmente o habitualmente en nuestra vida diaria manejamos, esas son se llaman magnitudes escalares, que son con las que medimos la masa, en la que medimos la longitud, con la que medimos el tiempo y la temperatura. Esas son magnitudes escalares. ¿Por qué? Porque basta con leer el instrumento de medición y con eso nos da la medición y nos da el resultado que nosotros queramos. O sea, 3.5 centímetros en este caso que veíamos en la clase anterior, que era la longitud de un sacapuntas, el largo de un sacapuntas. Entonces, quería yo saber el largo, bastaba con medir o basta con medir solamente y leer la regla, ¿no? Y obtenía yo ese 3.5 centímetros. Entonces, esto realmente es una cantidad escalar porque solamente necesito medir y no necesito ningún otro dato. Por ejemplo, cuando mido la temperatura, medimos la escala y decimos 37 grados centígrados, esta es la temperatura, o medimos la masa en kilogramos y decimos 60 kilogramos, y con eso estamos dando por hecho que tengo mi magnitud o cantidad física. Sin embargo, existen otras magnitudes que para su análisis en la física requieren una dirección o un sentido, que lo vamos a explicar más al ratillo cuando empecemos a ver el caso del vector. Estas magnitudes, decíamos, bueno, en física, regresando al principio de magnitudes, decíamos que es todo lo que se mide. Y en física medimos otras magnitudes como son la fuerza, como es la aceleración, bueno, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento. Entonces, esas magnitudes físicas, además de obtener lo que conocemos como número unidad de medida en la medición, necesito otro dato adicional, que es la dirección en la cual, en el caso de la fuerza, en qué dirección aplico la fuerza o en qué dirección se dirige un desplazamiento o en el caso correspondiente de la aceleración y la velocidad. Si la aceleración y la velocidad tienen que ver con el desplazamiento, también tienen una dirección y un sentido. Bueno, con base en esta necesidad o en esta característica que tienen algunas mediciones o algunas magnitudes, necesito tener otra clasificación de estas magnitudes, y de ahí que se clasifican en magnitudes escalares y en magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son esas magnitudes escalares? Lo mencionaba al principio: longitud, masa, tiempo, área y volumen. Les comentaba, estas magnitudes no tienen ningún otro dato, no se requiere ningún otro dato más que la lectura o el cálculo de mi dato, ¿no? que se necesite. Sin embargo, las magnitudes vectoriales, por ejemplo, la fuerza, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, y estoy poniendo aquí campo eléctrico, pues estas magnitudes requieren de un punto de aplicación, requieren de una dirección, requieren de un sentido. Entonces, esa es una primera explicación de esta división de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Entonces, las magnitudes escalares
son aquellas magnitudes o cantidades que están descritas totalmente por un número y una unidad de medida y no se necesita ningún otro dato más para identificar los efectos de esta magnitud. Decíamos al principio que estas magnitudes son las que usamos, con las que convivimos, ¿no? De alguna manera, en nuestro quehacer diario, ¿no? Medimos el tiempo en un reloj, el termómetro, una longitud con una cinta métrica, la masa de un cuerpo con una báscula, o el área o superficie y el volumen de un cuerpo. Entonces, estas son las magnitudes escalares. Ejemplo de ellas comentábamos hace rato, que es la distancia, el tiempo, la temperatura, la masa, el área de una superficie, el volumen de un cuerpo. Como ejemplo ponemos, cuando medimos una distancia largo del pizarrón, por ejemplo, estamos utilizando solo una magnitud escalar, ya que solo reportamos a leer el resultado de la medición como 3 metros. No necesito más que decir cuánto mide el largo de del pizarrón, como lo mencionábamos, mide 3 metros. En este caso, aquí tenemos un ejemplo, cuánto mide el largo de esta alberca, 8 metros, cuánto mide el ancho, 4 metros. ¿Cuánto tiene de profundidad? 12.5 metros. Con esos datos son necesarios. Entonces, estas son las magnitudes escalares con las que mido longitud, masa, tiempo, área y volumen para lo que vamos a utilizar en nuestro curso de mecánica. ¿Qué es una magnitud vectorial? Bueno, una magnitud vectorial o magnitudes vectoriales son aquellas que, además de tener la magnitud, que lo conocemos como el número y la unidad de medida, se requiere también, para que queden explícitas, se requiere una dirección y un sentido para que esta magnitud física se pueda manifestar de manera práctica. Entonces, estas magnitudes vectoriales que requieren esas características son la fuerza, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, y aquí estoy anexando el campo eléctrico, que esto lo vamos a ver no lo vamos a ver en el curso de mecánica, pero es importante que ustedes sepan que también esta es una magnitud vectorial. Bueno, ejemplo de esta magnitud vectorial, pues puede ser o es la fuerza, ¿no? Nosotros podemos ver, estamos viendo una figurita acá, donde un chico está aplicando una fuerza para empujar y está aplicando también una fuerza para jalar. Entonces, ambas condiciones son diferentes. Aunque puede ser que esté aplicando la misma fuerza, vamos a llamarle 10 newtons, 20 newtons, 100 newtons en los dos casos, pero sus efectos son diferentes porque uno lo está aplicando hacia la derecha y la otra lo está aplicando hacia la izquierda. Por lo tanto, si logra empujar con esa fuerza la piedra, esta se va a mover hacia la derecha. Y en el caso, si logra jalar la caja, esta caja se mueve hacia la izquierda. Entonces, físicamente, vamos a tener diferentes efectos de acuerdo a la aplicación de una fuerza, de acuerdo a la dirección en la que esté yo aplicando una fuerza. Entonces, puedo medir esa fuerza, pero además de esa fuerza, yo necesito en la lectura decir hacia dónde está aplicada esa fuerza. Por eso la fuerza es una magnitud vectorial, porque requiere de una dirección para ser explícita en cuanto a su aplicación de esta magnitud. En este sentido, concluimos que la fuerza mecánica se presenta al empujar o jalar algo, y los efectos serán diferentes, ya que aunque sea la misma fuerza, cambia la dirección de aplicación de la fuerza si empujamos o jalamos hacia nosotros un objeto. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial porque tiene que llevar dirección hacia donde se esté aplicando. Otro ejemplo muy claro de las magnitudes vectoriales es el desplazamiento. El desplazamiento no es lo mismo o no es un sinónimo de distancia o de longitud. Lleva implícita una distancia y una longitud, pero el desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo en un determinado tiempo.
Y para explicarlo esto, nos vamos a basar en esta figurita. Vamos a suponer que tenemos aquí un jinete que va a recorrer 5 kilómetros. Si estos kilómetros los hace hacia el este, va a llegar a un castillo. Entonces, ahí este desplazamiento tiene implícito o implícita una longitud o una distancia, que es 5 kilómetros, pero tiene una dirección, se está dirigiendo hacia el este. En el caso contrario, que este jinete se quiera dirigir hacia el extremo opuesto, tendrá que cambiar la dirección. Entonces, si se dan cuenta, en este segundo ejemplo, tengo el jinete que se desplaza igual 5 kilómetros, pero ahora se desplaza al oeste. ¿Por qué puse este ejemplo? Para que nos diéramos cuenta que la dirección de este desplazamiento cambia totalmente los resultados, aunque los dos tienen implícito la misma distancia, tienen la misma longitud de recorrido, pero una está hacia el este y otra está hacia el oeste. Entonces, el desplazamiento también es una magnitud vectorial. Ahora, la velocidad y aceleración dependen o dependen de ese desplazamiento. Entonces, si el desplazamiento es una magnitud vectorial, también la velocidad y aceleración que llevaría implícita este movimiento tienen que tener la misma dirección. En este caso, la velocidad tiene la misma dirección que el desplazamiento y la aceleración tiene la misma dirección que el desplazamiento y que lógico de la velocidad. Entonces, estos son dos ejemplos claros de magnitudes vectoriales, donde además de conocer la magnitud, tenemos que conocer la dirección. Un concepto muy importante y que es fundamental dentro del estudio de la física es el concepto de vector. Y vector, como su nombre, como lo podemos leer, viene relacionado directamente con cantidad vectorial. Entonces, un vector realmente o en la práctica va a ser una representación gráfica de una magnitud vectorial. ¿Cómo lo puedo definir o cómo lo hago muy claro? Bueno, un vector es la representación gráfica de una cantidad vectorial por medio de una flecha y tiene 4 características. Así de simple, ¿no? Un vector es una flecha. Es una flecha, una figura, así comúnmente la dibujamos, que me va a representar una magnitud vectorial. ¿Cuáles son sus características de ese vector? Bueno, el vector va a tener de entrada una magnitud que va a ser el largo de la flecha. Entre más grande sea la flecha, mayor va a ser la magnitud. Cuando yo la represente gráficamente, va a tener un punto de aplicación, va a tener una dirección, que es la línea sobre la cual va a actuar esa fuerza, y también va a tener un punto de aplicación. Es como la fuerza que debe tener un punto de aplicación. En caso del desplazamiento vamos a tener un punto de partida, ¿no? Y vamos a tener también un punto de llegada. Entonces, estos son los elementos de un vector. Magnitud, punto de aplicación, dirección o línea de acción y sentido. ¿Cuál es el sentido? Aquí como podemos leer en la diapositiva, dice que las cantidades son magnitudes vectoriales. Para su análisis y efectos físicos se representan gráficamente por medio de vectores y se grafica en un plano cartesiano. Entonces, como ustedes saben, el plano cartesiano tiene lo que conocemos el eje X y el eje Y, y en cada eje tenemos dos direcciones. Entonces, el eje va a ser la línea de acción, y en el caso del eje X tenemos una dirección hacia el lado positivo y hacia el lado negativo. En el caso del eje Y también tenemos el lado positivo y el sentido negativo. Entonces, de ahí nos basamos para darle no solamente una dirección, que es la línea de acción, sino también un sentido a un vector. Entonces, más adelante vamos a ejemplificar realmente cuál es la diferencia entre línea de acción y sentido. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo con la fuerza. Vamos a dibujar el vector fuerza. ¿Qué quiere decir? Vamos a representar las fuerzas por medio de vectores.
Y tenemos lo siguiente, vamos a suponer que tenemos ahí un refrigerador que está sobre una superficie lisa, libre de fricción, o vamos a suponer que ese refrigerador, perdón, le ponemos unas llantitas. Y esas llantitas pues van a hacer que yo lo empuje para todos lados sin necesidad de mucho esfuerzo porque con las llantas estoy disminuyendo la fricción. Ahora, vamos a suponer que ese refrigerador lo van a empujar dos personas como se muestra acá. Una lo está empujando hacia la derecha y otro lo está empujando hacia la izquierda. Si ustedes pueden notar y podemos ver, es que ese refrigerador se va a mover hacia algún lado. Y los que dicen, bueno, tenemos una persona que está empujando hacia la derecha con 10 newtons, con esa fuerza de 10 newtons, otra persona está empujando el refrigerador hacia la izquierda con una fuerza de 4 newtons y nuestra primera impresión es que este refrigerador se va a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene mayor fuerza la persona que está empujando hacia la derecha, entonces le va a ganar al de la izquierda y este refrigerador se mueve hacia la derecha. Entonces estamos en lo correcto, ese refrigerador se va a mover hacia la derecha. Bueno, estamos haciendo con esto un análisis, de alguna manera en nuestra mente nos estamos imaginando ese movimiento. Sin embargo, para hacer ese tipo de análisis se utilizan los vectores y a continuación vamos a representar estas dos fuerzas por medio de vectores en un plano cartesiano. Y voy a tener lo siguiente. Si ustedes pueden notar, tengo el vector que mide 10 newtons y digo que mide porque yo lo estoy representando en esa escala que está de 2 en 2, estoy dibujando la magnitud de ese vector de 10 newtons, lo estoy poniendo y lo estoy de alguna manera empatando con el número 10, que quiere decir que estoy utilizando esa escala que una unidad que tengo ahí en la escala corresponde a un newton. Entonces estoy dibujando ese vector y lo estoy poniendo en el plano cartesiano hacia la derecha, es decir, en el eje positivo de las X. Y el otro vector, que es de 4 newtons, lo estoy poniendo en el eje negativo porque lo estoy poniendo que va hacia la izquierda. Y si se dan cuenta ahí, podemos visualizar y si hago una resta algebraica de esas dos fuerzas, donde ya les estoy dando un signo a cada una de las fuerzas, y aquí es donde les iba a explicar o les quiero de alguna manera que identifiquemos cuál es la dirección y cuál es el sentido. Por ejemplo, los dos vectores, las dos fuerzas, se encuentran en una misma dirección, en la dirección X, si nos damos cuenta. Esa es su línea de acción. Sobre esas dos, esa línea se va a estar moviendo. Sin embargo, una está hacia la derecha y otra está hacia la izquierda. Tienen sentidos contrarios. Están en la misma línea de acción, pero tienen sentidos contrarios. Supongamos que esto es una línea recta, tal como lo vieron en geometría analítica. Esta línea recta, acuérdense que es indefinida hacia cada uno de sus lados. Igual acá, esta línea es indefinida, pero sobre esa línea imaginaria están actuando dos vectores, uno en sentido positivo y otro en sentido negativo. Se están, de alguna manera, son fuerzas opuestas, ¿sí? Y de esa manera, como lo estoy graficando en este plano cartesiano, estoy dándole el uso a los vectores. Ahora, si alguien me dice, o como viene en su mente, que este refrigerador se va a mover hacia la derecha. Ok, se va a mover a la derecha con una fuerza resultante. Esto de los vectores me va a permitir también restar de manera gráfica fuerzas, ¿no? Y si una está hacia la derecha con 10 y la otra se opone con 4 hacia la izquierda, el resultado de esta resta algebraica va a ser igual a 6 newtons. Entonces, se va a mover este refrigerador
hacia el lado derecho, pero no con la fuerza de 10 newtons, o no la fuerza de 10 newtons es la que va a estar actuando. Si solamente, en este caso solamente va a estar actuando una fuerza de 6 newtons. Bueno, con este breve ejemplo, que quiero que ustedes comprendamos cuál es la aplicación práctica de este vector, y sobre todo utilizando aquí la fuerza como magnitud, magnitud física, y poder más que nada comprender por qué es importante el uso de este instrumento que se le conoce como vector, o este concepto de vector, que no es más que una línea o una flecha que tiene ciertas características en las cuales puedo representar una magnitud física. Continuando con este análisis de los vectores, este estudio de los vectores, ahora vamos a poner como vector, o vamos a representar como vector, o una de las magnitudes muy importantes que manejamos en la cinemática, y ese vector es el desplazamiento. Entonces vamos a ver, digo vector porque hace rato explicábamos que una magnitud física, como es la fuerza, o como es el desplazamiento, se puede representar por medio de un vector. Entonces también se le conoce vector fuerza, o en este caso vector desplazamiento. Entonces vamos a ver un breve ejemplo de cómo grafico el desplazamiento en mi plano cartesiano. Vamos a suponer que tenemos un barquito acá. Este barquito, lo que vamos a hacer es representar un desplazamiento. Acá tengo este desplazamiento en el cual el barquito se desplaza hacia el este, en esa dirección. Si ponemos los puntos cardinales, sería hacia el este, con una distancia de 8 kilómetros. Aquí lo que estamos viendo es que estos 8 kilómetros los estoy representando por cada unidad, o por cada cuadrito que tengo en el plano cartesiano. Entonces, estoy moviendo y estoy dibujando ese vector de 8 kilómetros hacia el este, considerando que el este se encuentra en la dirección del eje X positivo, y que cada cuadrito o que mi plano cartesiano está graduado en kilómetros, y cada cuadrito equivale a 1 kilómetro. Entonces, aquí estoy dibujando un vector en el cual represento una magnitud de 8 kilómetros hacia el este. Si se dan cuenta, está en la dirección X, y está dirigido hacia el orientado, vamos a llamar, hacia el sentido positivo. Ahora, llegando acá, el barquito cambia de dirección, y el barquito sube ahora 3 kilómetros al norte. Y si nos damos cuenta, estoy graficando el vector utilizando la misma escala, y lo estoy dibujando con una magnitud o módulo. Recuerden que esto también se llama magnitud de módulo, o módulo para los vectores, con 3 cuadritos, con una longitud de 3 cuadritos, y con una dirección en el eje Y, y con un sentido positivo, o un sentido, en este caso, hacia el norte. Entonces, de esa manera, nosotros podemos, de alguna manera, vamos a llamarle así, graficar el desplazamiento por medio de vectores. Ahora, si nos damos cuenta, si yo en este vector pongo, en este, donde terminó el segundo desplazamiento, pongo un punto, voy a tener también, me va a permitir de tener un punto en el cual se encuentra el barco. Y el barco se va a encontrar en el plano cartesiano en unas coordenadas de 8,3. Entonces, eso me va a permitir también, o eso permite también en la navegación, poder de alguna manera calcular en dónde se puede encontrar un barco, de acuerdo a una referencia que se ha trabajado por medio de vectores. Recuerden que en alta mar, después de ciertos kilómetros de meterse mar adentro, se pierde de alguna manera referencia con la tierra. O sea, se pierde referencia
con el puerto, vamos a llamarla ahí, ¿no? No se ve más que pura agua. Entonces, con lo que se guían realmente en la navegación es a través de distancias, pero en este caso, desplazamientos, porque son distancias con cierta dirección. Y eso permite ubicarse al capitán, al que lleva el barco, ubicarse en un punto de un plano. Entonces, para eso se utiliza también esto de los vectores, claro, utilizando las brújulas, ¿no? Las direcciones. Entonces, esto nos da un ejemplo claro de cómo se representa los vectores o las cantidades vectoriales en un plano cartesiano. En ese caso, estamos representando un desplazamiento. ¿Ok? Y como vemos nuevamente, el desplazamiento tiene módulo dirección, pero también tiene, perdón, módulo o magnitud, pero también tiene dirección. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Ahora vamos a ver la primera clasificación de vectores. Esta clasificación la vamos a llevar a cabo con base en la dirección, o sea, en la línea de acción en la que actúan los vectores. Y para eso vamos a ver o vamos a tener o vamos a llamarle tres grupos, ¿no? De vectores. Vectores colineales, vectores concurrentes y vectores paralelos. Todos ellos se denominan o les da ese nombre de acuerdo a las características en las que se encuentra con base en la dirección, o sea, en su línea de acción. Y vamos a ver el primero. Vectores colineales son aquellos que se encuentran en una misma línea de acción o dirección. Y como ejemplo, tenemos el análisis de fuerzas que vimos hace rato. Vemos que aquí los dos vectores, el de 4 newtons y el de 10 newtons, se encuentran en una misma dirección, aunque se encuentran en sentidos diferentes, pero se encuentran en una misma dirección. Entonces, esos dos vectores son colineales. Otro ejemplo de vectores colineales lo podemos ver en una lámpara que está colgada en un techo, de un techo. Vemos que en esta lámpara para que esa lámpara esté colgada ahí y no se caiga, necesita estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que la cuerda que lo está jalando, lo que está sosteniendo, debe ser capaz de soportar la fuerza que está ejerciendo el peso de esta lámpara. Entonces, aquí vamos a tener dos vectores. Uno que es el peso hacia abajo y otro que es la tensión de la cuerda que va a estar actuando hacia arriba. Y vamos a tener este análisis de fuerzas, una hacia abajo y otra hacia arriba en la misma dirección, pero sentidos diferentes. Entonces, estos van a ser vectores también colineales porque se encuentran en una misma dirección. En este caso, estamos hablando de la dirección Y en sentido positivo hacia arriba y en sentido negativo hacia abajo en el caso del peso. El peso siempre en un análisis vectorial siempre va a tener esta dirección y este sentido hacia abajo, ¿eh? Siempre va a existir de esa manera. Entonces, estos son los vectores colineales. Ahora vamos a ver qué son los vectores concurrentes. Los vectores concurrentes son aquellos que van a tener líneas de acción que van a pasar por un mismo punto en un determinado momento. Es decir, sus líneas de acción se cruzan en un punto determinado. Y eso vamos a ver de qué manera se crea esta condición. Y voy a poner un ejemplo. Hace unos 2 meses estábamos en Navidad y era clásico ver una piñata colgada, ¿no? Entonces voy a poner este ejemplo de la piñata. Esta piñata va a tener un peso que, como les decía hace rato, el peso de los cuerpos siempre va a ir en el sentido, en el eje y en el sentido negativo, va a ir hacia abajo. Pero en este caso, esta piñata está sostenida por dos cuerdas. Alguien me va a decir, no, maestro, es una misma cuerda, ¿no? Sí, tal vez sea una misma cuerda, pero para el objeto del análisis, si este es la parte donde tengo sostenida la piñata, vamos a tener una fuerza que está actuando hacia la derecha y otra fuerza que va a estar actuando hacia la izquierda, que son las dos fuerzas que van a sostener a esta piñata. Y si yo dibujo esas fuerzas en vectores, lo voy a tener de esa manera.
Claro, las dos fuerzas pueden ser iguales si tenemos el mismo ángulo de inclinación de las dos cuerdas, pero si no, vamos a tener diferente fuerza en cada uno de ellos. Este ángulo se mide respecto a la horizontal. Bueno, aquí tengo vectores concurrentes. ¿Por qué? Porque sus líneas de acción, si se dan cuenta, tienen un punto en común. O sea, todas se cruzan en el punto en donde está amarrada la piñata, donde está el nudo que detiene la piñata. Y ese punto de concurrencia generalmente lo dibujamos a partir del origen de un plano cartesiano. Aquí en el origen ponemos el punto de, de- de concurrencia y todas las fuerzas, las tres fuerzas que están actuando ahí, están pasando por ese centro de concurrencia o en ese caso el origen. Por eso se le llaman vectores concurrentes porque sus líneas de acción o dirección se cruzan en un punto. Aquí la dirección de donde está la fuerza o el peso del cuerpo se encuentra, pasa, es en ese caso el eje Y. Tenemos otra fuerza que está actuando hacia arriba en esta dirección que cruza el origen, y también la fuerza 1 que está en este sentido también está cruzando el origen. Entonces, estos tres vectores o estos tres vectores son concurrentes los tres porque tienen la característica que su línea de acción pasa por un mismo punto. Llegamos ahora a los vectores paralelos. ¿Qué es un vector paralelo? Bueno, son aquellos que se encuentran en líneas de acción paralelas. Es decir, a diferencia de los vectores concurrentes, estos vectores, estas fuerzas, estas líneas de acciones primero, nunca se van a cruzar. Ustedes recordarán que cuando vieron esto de la recta en geometría y en geometría analítica, dos líneas paralelas jamás se van a cruzar. Entonces, estos vectores paralelos se encuentran en líneas que jamás se van a cruzar. ¿Dónde tengo la aplicación de ese tipo de vectores? Esos vectores actúan, por ejemplo, en un volante o vamos a llamarle por acá, ¿cómo le podemos llamar así? En una llave de esas válvulas grandísimas donde para moverlo necesitamos aplicar este tipo de fuerzas. Cuando aplicamos este tipo de fuerzas en el volante, a veces creemos que estoy aplicando una fuerza circular, pero no, realmente estoy aplicando unas fuerzas en ese sentido bajo estas condiciones. Estas fuerzas actúan en el momento que yo rompo el equilibrio del volante y lo muevo. Entonces, esto tiene un instante, por eso se le llama momento de la fuerza, un instante en el que actúa, pero van a ser líneas, de alguna manera, fuerzas que van a actuar de manera paralela. Una característica igual de este tipo de fuerzas es cuando se utiliza una llave de cruz que le llamamos para poder aflojar de una manera más rápida una tuerca. Entonces, una llave de cruz nos ayuda porque al final de cuentas estoy utilizando dos fuerzas al mismo tiempo, pero esas fuerzas son paralelas y me van a producir un movimiento de rotación. Entonces, en su momento vamos a ver cómo actúan estas fuerzas en la parte de dinámica. Aquí lo importante es conocer que existen estos vectores paralelos o que tienen una acción especial, pero que se encuentran en líneas de acción o en direcciones paralelas. Otro ejemplo, aquí estoy utilizando fuerzas, pero si hablo de desplazamiento, también puedo tener desplazamientos en direcciones paralelas. En ese caso, el vector desplazamiento, ustedes han visto en las Olimpiadas, en la tele o han visto en una alberca que está dividida en carriles. Está dividida en carriles para que los nadadores no crucen en su dirección, o sea, siguen una línea recta y sigan realmente en líneas paralelas. Entonces, ese es un ejemplo de direcciones paralelas. El desplazamiento en carriles ya establecidos. Bueno, y con esto pues estamos terminando la clasificación de vectores para pasar al siguiente punto que tiene que ver un poquito con la trigonometría, que es la descomposición de un vector oblicuo. Aquí estamos viendo, si se dieron cuenta,
vectores nada más en el eje X y en el eje Y. Pero más adelante vamos a ver cuando un vector es oblicuo, es decir, ni es horizontal ni es vertical. Al término de la diapositiva anterior, les comentaba que tenemos vectores que no los vamos a encontrar específicamente en una dirección horizontal o en una dirección vertical. Ese tipo de vectores les vamos a llamar oblicuos. ¿Por qué? Porque van a formar un ángulo con el eje horizontal. Tal es el caso cuando tenemos una recta con pendiente, ¿no? Cuando nosotros veíamos esto en geometría analítica, veíamos, por ejemplo, una línea, ¿no? En la cual va a tener una pendiente, que quiere decir no es horizontal ni es vertical, y va a tener un ángulo de inclinación con el eje respecto al eje X. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de esto, ¿no? Y lo vimos hace rato con las fuerzas que detenían o los tensores de la piñata, que eran fuerzas que no estaban estrictamente en una dirección horizontal ni vertical, sino eran fuerzas que estaban inclinadas, ¿no? Tenían un ángulo de inclinación respecto con el eje horizontal. Entonces, esto es un vector oblicuo, aquel que no está expresamente ni en el eje, en la dirección X horizontal, ni en la dirección Y vertical, sino que tiene un ángulo respecto al eje X. El estudiar los vectores oblicuos y ver sus características del vector oblicuo es importante porque eso me va a permitir aumentar el análisis o mejorar el análisis o poder describir de una manera más práctica un vector que se encuentre de acuerdo o respecto a la horizontal, de alguna manera inclinado o que tenga un ángulo de inclinación. Entonces, esto es un vector oblicuo y ese vector oblicuo, lo que vamos a ver ahorita es cómo se obtienen sus componentes rectangulares, tanto en X y en Y. Claro es que ese vector oblicuo no está de entrada ni horizontal ni vertical, pero va a tener dos componentes en este caso o que se derivan de este vector o que componen ese vector. ¿Cuáles son estos? Pues va a ser un vector en el eje X y va a ser un vector en el eje Y. Si les digo a ustedes y les pregunto cuánto mide este vector, su componente X, su componente Y, ustedes van a leer ahí en la gráfica y me van a decir su componente X va a ser 4 y su componente Y va a ser 3. Y tiene razón, o sea, así va a ser de esa manera porque estamos hablando de vectores, en ese caso, vectores o componentes que su nombre lo dice, son componentes rectangulares porque formo un rectángulo con este vector. Y si formo un rectángulo, al dividir o al ver cualquiera de las partes de este rectángulo que están divididas por esa diagonal, yo voy a tener dos triángulos rectángulos. Y eso me va a permitir, de alguna manera, de manera analítica también, obtener cuánto vale el valor de X, el vector X o el vector Y. Y si se dan cuenta, si alguien me dice acá, vuelvo a poner como el punto que puse hace rato en el barquito, aquí donde termina el barco, y voy a tener un punto en el eje cartesiano que va a ser el punto 4,3. Y ese punto 4,3 me están realmente indicando las componentes. 4 es el valor en X y 3 es el valor en Y. Aquí lo hacemos de manera práctica, pero es importante que nosotros sepamos cómo podemos obtener esos valores de tanto de X y como de Y. Aquí estoy prolongando o estoy de alguna manera reproduciendo el vector Y de este lado para formar el rectángulo, que vale lo mismo. Voy ahorita a ver cómo lo obtenemos de manera analítica. Y esto es muy, muy sencillo. ¿Por qué es bien sencillo? Porque nos vamos a basar en algo que ya vieron ustedes en cálculo, perdón, en trigonometría, que es sacar estos componentes rectangulares o los elementos que me faltan aquí de ese triángulo rectángulo, utilizando las funciones trigonométricas. ¿Y qué funciones voy a utilizar en esta parte? Voy a utilizar primero la función coseno,
para fx. ¿Por qué? Pues con seno. Porque con seno me relaciona el cateto opuesto en este caso. Si ahorita vamos a estudiar este triángulo, el triángulo que está, que coincide con el eje x. Y este vector que tenemos en morado aquí, que sería el vector x, sería el cateto adyacente al ángulo que conocemos. Entonces, ¿qué relación trigonométrica o qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Pues esta relación va a ser la relación coseno, que es igual al cociente del cateto adyacente, en este caso que es fx, sobre la hipotenusa, que es f. Y para sacar y voy a utilizar la función trigonométrica de seno, que me relaciona al cateto opuesto y a la hipotenusa. Entonces, esta es la fuerza en y tengo que Fy entre la hipotenusa me van a dar la relación seno del ángulo. Si aquí despejo Fx, porque yo conozco el coseno del ángulo porque conozco realmente el ángulo, conozco F porque conozco la fuerza F, pero no conozco Fx ni Fy, que son los que quiero obtener. Aunque gráficamente aquí ya la describimos, Fx vale 4 y Fy vale 3. Sin embargo, para el cálculo analítico, esto se hace porque no siempre voy a tener la escala así para dibujarlo, despejando de las dos funciones fx y fy. Y me quedan estos corolarios, que fx es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo y fy, que es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Y si quiero ponerle números a estas ecuaciones, voy a tener lo siguiente. Fx es igual a 5 newtons por el coseno de 36 grados 51 minutos. Y el coseno de 36 grados 51 minutos va a ser 0.8. Si multiplico 5 newtons por 0.8, me va a dar un valor de 4 newtons, que es el valor que tengo en la gráfica. Ahora, para encontrar Fy, tengo que multiplicar los 5 newtons por el seno del ángulo. El seno del ángulo tiene un valor de 0.6. Entonces 5 por 0.6 va a dar un valor de 3 newtons, que es lo que también lo puedo leer en mi gráfica. Entonces, de esa manera, yo estoy descomponiendo un vector oblicuo en sus elementos o componentes rectangulares X y Y. ¿Y para qué me va a servir esto? Porque en todos los análisis que yo tenga voy a estar sumando, voy a hacer la suma de vectores con los componentes en X y los componentes en Y, que es una manera muy práctica de cómo trabajar vectores ya en el análisis cuando veamos equilibrio de fuerzas o cuando veamos también desplazamientos. Bueno, y de esta manera estamos terminando nuestra clase de hoy. Les agradezco su atención.